Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe. Se mueven las montañas si tú tienes fe. Si declaras con tu boca algo va a suceder. La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuesen, y con abrir tu boca empieza a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido. Muy buenas tardes. Hoy, como un nuevo día, estamos en Crónicas de Salud. Un día hermoso. Hoy es miércoles, la mitad de la semana. Un día para glorificarnos, para trabajar y trabajar correctamente. En el día de hoy tenemos muchas cosas interesantes para nuestros oyentes. Tenemos invitado de honor, tenemos también en nuestra cabina muchos médicos que están todos los días con nosotros dando lo mejor de cada uno de ellos y educando a la población. Buenas tardes, doctor Calderón. Muy buenas tardes. Nuestro querido Radio Escucha, muy buenas tardes. A nuestro querido invitado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy, como de costumbre, con tema de sumo interés. Y hoy, como de su conocimiento, nuestro segundo día de la semana. Tercer día, Tercer día, doctor, la mitad de la semana. Hoy es el ombligo de la semana. Y rápido que va el tiempo, ¿eh? Claro que sí. Pero muy contento porque, como siempre, nuestros amigos esperando esta hora de 3 a 4 para llevarse las informaciones en salud, aquí de su revista Crónicas de Salud. Hoy tenemos, doctor, un tema sumamente interesante. Y como aquí en cabina tenemos dos dolientes de las mujeres embarazadas y de los recién nacidos, que es el doctor Calderón y esta humilde servidora, vamos a hablar sobre la malaria, señores, y las implicaciones a nivel gestacional. Para el tema hemos invitado a un doctor que me honra decir que es mi amigo. Es muy preparado, tiene conocimiento de causa, nuestro apoyo en muchas cosas, que es el doctor Eddie Zulis. Él es médico internista y tiene una super especialización en intensivo. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, y le agradezco la doctora Valenzuela por la invitación de traerme aquí a este programa muy prestigioso y la oportunidad de poder interactuar con los radioescuchas sobre este tema tan importante, amén de varios casos que han sucedido ya en el país. Y que es endémico de acá, doctor. No, que es una enfermedad que tiene mucho costo y cobra muchas vidas. Y es de malaria, pero también conocida como el paludismo. Es una enfermedad que afecta alrededor de 500 millones todos los años a nivel mundial. Y que alrededor de 2 a 3 millones mueren producto de esta enfermedad. Y doctor, y que las mujeres embarazadas están muy afectadas. Tenemos un índice de 2
de 2 millones a 5 millones de muertes de mujeres embarazadas, sobre Por todo malaria. por malaria en África y en el sur del desierto de Sobre Sahara. todo se dice que esto es una enfermedad que afecta a los pobres, Sí, pero que además es una enfermedad que afecta también a los países del tercer mundo, como el caso nuestro. Pero es bueno saber e informar a los amigos que de esta enfermedad no nos escapamos ninguno. Ninguno. Porque cuando usted visita zonas endémicas y usted no lleva la protección, se puede hablar de profilaxis cuando hablamos de malaria, pero además... Inclusive tratamiento preventivo, doctor. Podemos hablar de Sí. eso. Así es. Y de medidas también. Pero que además esto es una enfermedad parasitaria que afecta la sangre de nuestro cuerpo y asimismo atraviesa la barrera placentaria y puede aparecer su hijo nacer con esta enfermedad. Y ya veremos más adelante todas las complicaciones que tiene en nuestras pacientes embarazadas, pero que también es una enfermedad que quizás en los últimos años, y yo no diría quizás, yo estoy asegurándole a ustedes que ha venido incrementándose, una enfermedad de tantos años y una enfermedad que lamentablemente tiene manifestaciones graves desde el punto de vista neurológica, desde el punto de vista de anemia crónica, convulsiones, puede afectar a su cerebro, una cosa increíble. Así que hoy vamos a desarrollar este tema y quiero que ustedes pongan mucha atención para que a temprano ustedes puedan hacer sus preguntas a nuestro querido invitado de hoy y así desarrollar y que usted pueda ser multiplicador de estos conocimientos a toda Y que la se población. cuiden y que tengan la facultad de enseñarle a sus familiares Así cómo es. cuidarse. Jonathan. Noticias de salud. El Servicio Nacional de Salud y el Servicio Andaluz de Salud acuerdan fortalecer la atención sanitaria en el país. Santo Domingo, el Servicio Nacional de Salud y la Gerencia del Servicio de Andaluz de Salud de España firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la atención sanitaria a través de proyectos encaminados a mejorar la calidad de los servicios de la red única pública. Este acuerdo fue rubricado en la sede central del Servicio Nacional de Salud por los doctores Nelson Rodríguez Monegro, director ejecutivo del servicio, y José Manuel Aranda Lara, el entonces director gerente del Servicio Nacional de Salud de Andaluz. Los galenos ponderaron que el convenio busca además capacitar recursos humanos a través de programas de formación gerencial y realizar investigaciones de interés común que favorezcan un trabajo científico sustentado. Excelente, a muy buena hora. Felicitamos al Servicio Nacional de Salud, a su señor director, doctor Nelson Rodríguez Monegro, por este importante convenio firmado entre España y República Dominicana. Nuestro tema central. La malaria, paludismo como tema central, vamos a desarrollar en esta tarde para que ustedes, mis queridos amigos y amigas que nos escuchan aquí en Crónicas de Salud, puedan aprender de una enfermedad que afecta alrededor de 500 millones de personas anualmente en todo el planeta Tierra y que lamentablemente alrededor de unos 2 a 3 millones de esos quedan afectados de manera tal que pierden la vida, pero que así también, como decía la doctora Lini Valenzuela, nuestras mujeres embarazadas son afectadas de manera importante. Y nuestros niños, doctor. Y también nuestros de niños. 70.000 a 200.000 niños mueren en África por malaria. Así es, doctora, así es. Es una enfermedad que, como ustedes van a ver, es transmitida a través de la picada de un mosquito, el anófeles, que es un mosquito que transmite son varios las cepas o los parásitos que tienen. Hay algunos de muy graves, otros que son menos graves, pero hay uno de ellos que debemos de ponerle suma atención porque cuando afecta al cuerpo lo afecta de una manera importante que le compromete prácticamente la vida. Muy buenas tardes, doctor. Placer nuevamente. El placer es nuestro estar para acá. Sí, estuvimos interactuando cuando Lini Valenzuela me dijo, oye, Zuli, vamos a tratar un tema. Yo le dije, mira, tenemos un caso muy importante, pues tuvimos un caso en el Centro Médico Vista del Jardín de una malaria embarazada, pero ya en la unidad de cuidado intensivo. Quiere decir, una malaria embarazada en cuidado intensivo es un problema,
¿Por qué? Porque es una muerte materna ya. De por sí, solamente de entrada, la paciente tenía un score de SOFA, un Apache, con una mortalidad aproximadamente un 45 a un 60% de entrada. Quiere decir, cuando llegó a la unidad ya tenía ese score. Y entonces esos son pacientes que en verdad hay que tener muy ojo visor. Pero lo importante es nosotros como médicos, y importante que nos escuchen nuestros médicos generales, es poder detectar a tiempo este tipo de enfermedad, porque tiene un periodo de incubación muy largo y a veces puede cruzar con un proceso gripal que uno deja de pasar desapercibido, un proceso normal como que me duele el cuerpo, que me siento cansado, Que tengo poquita que fiebre, tengo en poquita las fiebre en noches. las Y noches. entonces, ¿cómo definimos esta enfermedad, doctor? Es que es una enfermedad dentro de las enfermedades febriles que tenemos. Son 3 enfermedades febriles principales que el médico de República Dominicana tiene que estar atento. Son las 3: dengue, malaria y leptospira. ¿Por qué? Porque son endémicas de nuestro país. Ahora, dentro de ellas, la malaria es una de las peores. ¿Por qué? Por el periodo de incubación. Porque tiene un periodo de incubación muy largo. Entonces, por lo menos el dengue tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días. Y ya uno al 7º día ya sale mejor. Aunque los familiares tendemos a darle ajimorrón como guayaba. No sé para qué función tiene, pero sí. Bueno, se hace y a veces los pacientes se recuperan, pero ya yo le he explicado a muchos familiares que eso no tiene que ver nada, que normalmente al 5º día eso sube. Pero en verdad, entonces, estas enfermedades, las 3, y principalmente la malaria, que es la que estamos tocando hoy, son enfermedades febriles. Al ser enfermedades febriles, son enfermedades que dan fiebre en algún momento de su etapa. Por ende, es muy importante estar pendiente de los cuadros de fiebre de sus pacientes, principalmente embarazada. Embarazada que hizo fiebre, hay que ingresarla. No la despache para su casa. Ingrésela, porque somos endémicos, no sabemos qué puede tener. Es mejor usted ingresarla durado día, que usted la medique con solución y que se vaya para su casa estable, y no que después llegue con una complicación Y de no malaria. es que solamente la fiebre es una causante de alteración a nivel de la frecuencia cardíaca Fíjese, fetal. doctor, que usted ha hablado de 3 entidades con vectores diferentes. Diferentes. Y que son parecidas, Usted doctor. habló de que la son parecidas. leptospira, Ujú. que sabemos que la causa no es el mosquito. No es el mosquito. A diferencia del dengue, Que sí es el mosquito, que es pero un el ADN de mosquito esa yitis diferente al que produce el tema central de que es hoy. la malaria. Pero que la anófeles. son 3 vectores diferentes, Diferente. pero que no solamente. Nosotros sí, eso es importantísimo lo que usted acaba de mencionar, doctor. Cuando usted habla y dice, todo febril que llegue a nuestros hospitales, tanto o clínica privada, llámese niño, mujer, joven, adulto, indiscutiblemente nos encontramos en una zona endémica Ujú. donde no solamente ya tenemos el dengue, la malaria, está la chikungunya, El está cólera. el Zika, El que son cólera. también por el mismo vector del mosquito, Del mosquito. el Aedes aegypti, El Aedes aegypti. produce esos 3 casos. Entonces, lo importante, muy bien, hay unas que son más urgentes que otras, porque Sí. hablar de un dengue que presenta un cuadro, como llamamos nosotros ahora ya clasificado modernamente, que ya no se habla de dengue agudo, Clásico y sino hemorrágico, clásico, no. eso ya terminó, No. sino por los signos que presenta Alarma o no alarma. o no alarma. Exactamente. Entonces, es una entidad que ya tenemos conocido en el país, Ujú. que son muchos los cientos de muertes que se han llevado por no hacer, como usted dijo, un diagnóstico precoz. Exactamente, pero el problema está ahí. Y disculpe adecuado, que y un le- manejo adecuado. que, Claro. que le interrumpa. El problema está en ese detalle. Quiere decir, a veces nosotros, por no hacer un diagnóstico adecuado, tratamos el dengue como malaria o la malaria como dengue. Y el problema es usted tratar, no el dengue como malaria, porque no se le va a complicar mucho. Ahora, si usted trató una malaria como dengue, dígale que se lo va a llevar. Pero claro que sí. ¿Por qué? es Porque que los daños pulmonales que van a repercutir en ese paciente son casi intratables después de ese cuadro. son Sí, dos- doctor, es que es un asunto de lógica. Ujú. La malaria tiene la peculiaridad que al parecerse con el dengue tendemos a confundirlo. Son Mucho. diagnósticos que no son específicos. No podemos decir, bueno, tiene una triada específica para el No. dengue y Es una fiebre. triada, exacto. Fiebre. En todas tienen fiebre. En todas tiene dolor muscular. Ujú. Hay dolor articular y usted está asténico, o sea, usted no tiene deseo de nada y está cansado. Exactamente. O sea, Y- ¿cómo usted sabe? Pero con un hemograma podemos tener una idea leve. Quiere decir, el hemograma nos arroja un factor muy importante. ¿Por qué? Porque a diferencia del dengue, en la malaria sí hay blancos elevados.
En el dengue no, en el dengue tienden a bajar. Tienden a ser disminuidos igual que las plaquetas. Entonces, en ese caso, sí podemos hacer una diferenciación entre ambas, pero cuando la malaria comienza a subir blanco, ya el proceso de incubación va adelantado. Quiere decir que a veces en el momento preciso de que le llegue la emergencia, quizás él tenga un hemograma normal, Sí. sin ningún cambio, más que solamente que pueda tener la plaqueta bajándole. Y usted ve que la plaqueta le están disminuyendo junto con los glóbulos blancos, con la hemoglobina y el hematócrito, que es importante, porque la falciparum dentro de las enfermedades, de esta enfermedad febril que es la malaria, la falciparum baja la hemoglobina y el hematócrito. ¿Por qué? Y es la más frecuente en el embarazo. Es la más frecuente en el embarazo y es la más frecuente en el país. Y es la más frecuente. Y la más en el país. agresiva también. Y la más agresiva y la que más mortalidad presenta de Así las es. tres. El Vivax, el falciparum y el Avale, pero el principal Así es. que produce más daño O sea es el que falciparum. estamos conversando de una enfermedad endémica en República Dominicana, como la malaria o paludismo, que es producida por un mosquito anófele llamado, que se transmite a la picada de un mosquito que está contaminado, pasa al torrente sanguíneo, se aloja a nivel del hígado, donde se va a reproducir en ese hígado, se va a multiplicar. Luego que pasa del hígado al torrente circulatorio, entonces tiene una característica importante, que es que se multiplica con mucha rapidez. Y es por eso la importancia de hacer a Inocula. tiempo una gota gruesa, como llamamos. Vamos a ver cómo hacemos su diagnóstico. Inmediatamente comienzan a romperse y vamos a ver una anemia importantísima que producen estos pacientes que Ictericia. están contaminados con esta enfermedad. Y eso por la gente dice, pero este es el hombre que está amarillo y es producto de eso. Continuamos con nuestro tema, que es de vital importancia. El doctor estaba diciendo, el doctor Víctor Calderón, nuestro médico ginecólogo, que existe lo que se llama un ciclo biológico entre una unión entre el ser humano, o sea, nosotros, con el mosquito, que en un momento dado nos convertimos en transmisores y el mosquito también nos transmite a nosotros. Hay un ciclo vicioso en cuanto a la enfermedad. Se habló que es un parásito, o sea, un protozoao que se aloja en la sangre, que tiene la capacidad de destruir el glóbulo rojo y que como resultado produce una anemia hemolítica, donde el paciente está amarillo, hay ictericia, y que afecta no solamente a la mujer o al hombre, también afecta al producto que lleva, o sea, el bebé que tiene la mujer en su vientre y al niño que va a nacer, que tiene una alta tasa de mortalidad y de morbilidad, y que nuestro país es endémico. Eso es lo más mortificante, doctor, que tenemos diríamos, somos la casa de esta patología, Así doctor. como decía el doctor de su caso que presentó en un centro privado, hace alrededor de 2 semanas nos llegó un caso del este, San Pedro de Macorís, una señora, como nosotros decimos, cundía de parásitos. Cuando se hizo la prueba de gota gruesa, no quiere usted ver El crecimiento cómo que se tenía de movían, inoculación. la movilidad de esos parásitos. Parecía que estaban nadando, era ahí. Como si estuviesen Vivían nadando, así felices es. con ella, Una cosa alimentándose de increíble. ella. Entonces, yo creo, como usted dice, doctor, ¿cuáles son los signos y síntomas de alarma que hace llevar al paciente a que acuda a una emergencia? No embarazada, no, cualquier tipo de paciente. ¿Cuáles son esos signos? Lo principal ¿La es fiebre? la fiebre. Fiebre y muy alta, quiere decir, en el caso de la malaria, la fiebre es de 39.5 grados Celsius. Debilitante. Es una fiebre que hasta incluso se llama fiebre rompehuesos, porque es una fiebre que pone a titiritear a todo el mundo y aparte de eso te puede Convulsionar. en el adulto no se ve tanto la convulsión, en el niño sí. En el niño no podemos dejar que la fiebre aumente porque sí convulsiona inmediatamente, porque no tiene tanta regulación del sistema termorregulador como el adulto ya que está formado, que ya el sistema termorregulador ya regulariza un poco y tiene mayor defensa hacia ese tipo de enfermedades. O sea, hablamos que temperatura muy elevada, Muy elevada. caracterizada porque da una hora específica o da a cualquier hora del día. Lo que sucede es que en el caso del paludismo, mayormente siempre es tarde-noche. Así es. Porque pero es en el momento donde el mosquito hembra, que es la exactamente, desorden,
Sí, porque en este caso las mujeres son las malas. En el caso Sí, porque son del mosquita mosquito. hembra la que Sí, pica. los varones no hacemos nada. No, déjeme explicarle, Somos unos doctora. Vamos a zánganos. defenderlo. Somos Vamos a unos defender esa santos pobre en este mosquita. caso. Lo que pasa es que ese mosquito hembra tiene que trabajar y alimentar sus hijos. No, pero el por varón eso- por está eso- más relajado. Ella lo que necesita es la Bueno, pero qué proteína. manera de alimentar Sí, de a sus hijos, alimentarse, ¿eh? oiga. Terriblemente. Bien, entonces hablamos, doctor, como los signos y síntomas que hace que el paciente vaya al... Principalmente es la fiebre. Lo que Fiebre. tenemos que tener, Ujú. lo que tenemos que tener en presente es que la fiebre en este tipo de pacientes Ujú. mayormente es muy alta, muy elevada. Y que el paciente debe de acudir al médico. Porque a veces el paciente ya sabe que el acetaminofén le quita la fiebre. Entonces, por ende, se toma 2 acetaminofén y se le quita. Al otro día en la mañana, el paciente puede ser que amanezca nuevamente febril, pero muy poca la fiebre. Doctor, ¿y por qué usted no menciona otro tipo de antipirético o de otro medicamento ¿Ese que baje que la más fiebre? usa? Es que el que es más usa. No, no es porque que más usa. El doctor se fue con el acetaminofén por una importante razón. Sí, no, claro. Si confundimos la fiebre con otra No, patología, exactamente. Exacto. Con el Entonces, dengue, principalmente. sobre Por todo ende, con el dengue. dominicano, en ese sentido, sí estamos muy bien educados. Déjenme darle. Esa es la primera línea. Esa es la de- primera de línea en antipiréticos. República Dominicana. Exactamente, En eso es lo República que Dominicana dice es la el primera línea. Para la fiebre, acetaminofén. porque ya la gente conoce las complicaciones, Las complicaciones. que tienen otros tipos de Sí, antipiréticos. ¿no? cuando usamos otro tipo de antipirético en el caso del dengue que se presenta. Entonces la gente ya está muy educada y eso Eso es hay que bueno. felicitar Claro. al Ministerio de Salud Pública en ese sentido, Que hizo porque ha buena hecho una campaña. campaña con el dengue de tal magnitud de que la gente ya de ¿Ah? por sí de que presenta fiebre, El Acetaminofén. acetaminofén es lo el primero. permitido. El primero. Entonces, aparte del dolor de hueso, doctor, de la fiebre, puede llegar el paciente ya con una debilidad tal producida posiblemente por la deshidratación o por la anemia que produce, la hemólisis que produce la Sí, malaria. el paciente puede llegar en dos cosas. Puede llegar con una anemia marcada, quiere decir palidez tanto de la piel como de la mucosa. Y otra cosa, un tinte ictérico, porque el rompimiento de los glóbulos rojos tiende a producir Almacenar bilirrubina. a almacenar bilirrubina. Entonces, cuando le hacemos una prueba al paciente, encontramos que cuando verificamos la bilirrubina es principalmente a base de la bilirrubina indirecta, Así principalmente. Porque es Quiere de decir, almacén. Es la indirecta está en el cielo, la Por eso directa es el está tinte más o menos. ictérico a nivel de las Exactamente. conjuntivas y la piel. Que sabemos que el tinte ictérico, la primera parte que aparece es en el oído. Luego en la conjuntiva de los ojos, palma de la mano. Va en la piel descendencia. va en descendencia. Principalmente el principal lugar donde puede aparecer por encima de 1.2 ya la bilirrubina elevada, 1.9 aproximadamente. Uno ya con hacerle una visión al tímpano se ve ahí ya el tinte ictérico. Pero en estos casos la mayoría de pacientes llegan ya amarillito o de color Doctor, amarillo pero- Como pálido. canarios. Y en ese caso, Ujú. entonces la gente lo que hace es asustarse y pensar en Que es- leptospira. No, y una inmediatamente. hepatitis. O una hepatopatía. Exacto, pero la leptospira es otra de las enfermedades que produce un tinte marcadísimo, porque he Marcadísimo, tenido sí. varios pacientes Ujú. con esta enfermedad y de verdad que son enfermedades que hay que andarle muy de cerca porque Y el muy paciente rápido. se compromete su vida de una manera rápida, así como usted dice, doctor. Pero, ¿qué sucede con el vaso, con estos pacientes, con esa ruptura de esos glóbulos rojos? ¿Pasaría lo mismo parecido a la anemia falciforme, donde se produce una ruptura producida por aumento. esta enfermedad? ¿Qué sucede en el vaso? A veces No, pero el vaso lo que hay es eso mismo. El vaso es el colador de la sangre. Quiere decir, cuando la sangre pasa por las cerdillas del El vaso o los glóbulos cementerio. rojos o el cementerio, cada 28 días el vaso comienza a matar gente, como decimos. Mata glóbulos rojos ahí a 2 manos. Y cada 7 días se lleva la plaqueta. ¿Entiendes? Entonces, plaqueta y glóbulos rojos. Eso es 28 días, 7 días. Cada uno. Es un colador ahí que tú, el que tiene 28, tú tienes 28, pasa por aquí, ven, ¡fum! Te fuiste. Lo Entonces, fusilan. el trabajo del vaso es ese. ¿Qué sucede? Que cuando en la anemia, en el paludismo o en el caso del falciparum, tiende a malformar el glóbulo rojo. Que el glóbulo rojo, cuando viene otra vez a formarse, se forma mal. Entonces, al pasar nuevamente por el vaso dice, güey, tú como que estás flaco, ven. Lo No agarra, tienes calidad. no tiene calidad, ven, te quedaste. Y lo apresa. Antes de Entonces, tiempo, el ¿eh? vaso ya comienza a tener una
una esplenomegalia, que es lo que se puede visualizar sonográficamente cuando uno le hace o palparlo a través de una palpación física, un examen físico adecuado. Uno puede palpar el vaso que está grandísimo por el hecho de todos los glóbulos rojos que se mueren. Y en el caso, cuando entonces la sangre quiere producir glóbulos rojos nuevos, lo que produce glóbulos rojos de mala calidad. Por ende, el paciente que tiene el paludismo falciparum llega con esa anemia severa, que incluso hay que transfundirlo en varias ocasiones para poder estabilizar el sistema hemático. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico, doctor, de esta enfermedad del paludismo? Es tan fácil hacer ese diagnóstico como una gotita gruesa. Una gota se le toma de la sangre, se tira en una placa, se tapa esa placa y se visualiza el parásito. En el microscopio. En el microscopio. Eso no hay que ser muy científico para hacerlo. Eso con cualquier microscopio del año 20, usted puede hacer esa gota gruesa. Y pudiéramos tener en todas las partes de nuestro país un laboratorio, por lo menos con un microscopio, para hacerle gota gruesa a todo el que venga con fiebre. Doctor, pero déjeme decir un asunto. Ni siquiera tendríamos que hacerlo en todo. Simplemente en los que tenemos mayor riesgo. Sobre todo las zonas fronterizas, doctor. Porque déjeme decirle, si nosotros somos endémicos, nuestro país vecino pero doctora, es un productor solamente la zona de la frontera. En todos los bateyes. Así es. Hay zonas. Porque tenemos con portadores. Pacientes, así es, que cursan y el problema es con la malaria ya prácticamente de manera. El problema es tener una malaria en un embarazo. Por eso es que nosotros estamos tan tratando de que la persona se oriente en ese sentido, porque en verdad en este caso es muy, muy de alto riesgo. Bueno, ya teniendo el diagnóstico, doctor, ya conociendo los efectos que produce, yo quiero que ahora, después de esta pausa, nosotros hablemos un poquito a aquellas mujeres embarazadas que nos están escuchando, aquellas mujeres que tienen una vecina, una prima, una hermana embarazada. O que piensa embarazarse. Y recordarle que estamos en una zona endémica. ¿Qué ocurre cuando una mujer embarazada tiene el diagnóstico del paludismo? Doctor, ya usted tiene experiencia en manejar pacientes embarazadas que cursan con el paludismo. Nosotros entendemos y sabemos de el efecto nocivo que es esta enfermedad para una mujer embarazada. Sabemos la cantidad de madres que cursan con esta enfermedad, cómo terminan en su mayoría en aborto, cómo terminan en un bajo peso al nacer, retraso del crecimiento importante, óbito intraparto. Es tan fuerte que hacen, pero también conocemos que un alto porcentaje de esas madres que tienen el parásito del paludismo se lo transfieren a su hijo a nivel de la placenta y nacen con la enfermedad. Entonces, puede ocurrir. ¿Y cuáles son los principales órganos que afecta a este parásito? Llámese riñón, llámese hígado, produce encefalitis. ¿Qué daño puede producir, doctor? Bueno, maestro, todos los órganos. Todos se dañan. Empezando desde arriba. Vamos a empezar cerebro. Sí. Hay una encefalitis producida por el paludismo. ¿De neonato? En el neonato. En la madre también se puede producir daño cerebral. Puede producir microcefalia en el feto. Bajo peso, ya como usted ha expresado. El único problema es que pasa la barrera placentaria. Porque el transportador de ese parásito es el rey en la placenta, que es la hemoglobina. Y los glóbulos rojos. Y puede producir la muerte materna. No, pero que lo principal y lo más temido es porque en la madre embarazada produce varios problemas. Produce un síndrome de estrés respiratorio agudo. Así es. Dentro de las enfermedades de complicación, produce un edema agudo de pulmón, síndrome de estrés respiratorio agudo. Una paciente con malaria en edema agudo de pulmón y síndrome de estrés respiratorio agudo, el pronóstico es reservado inmediatamente.
Doctor, porque tenemos que tener claro que las mujeres embarazadas tienen un compromiso fisiológico y normal Del pulmón. de su volumen y de su pulmón. No, claro. Nosotros tenemos un cambio fisiológico a nivel de la presión intraabdominal. Hay un aumento de la bulimia, o sea que tenemos necesidades aumentadas de muchas cosas, hormonales, proteicas, nutricionales. Y que la mujer embarazada, el diafragma sube. Hace una Al subir, curvatura. Al subir, produce una disminución del volumen residual en el pulmón. Respiratoria. Entonces, al producir eso es como una compresión abdominal en un paciente con un abdomen distendido. Aumentándole una presión a un pulmón que maneja presión. Que maneja presión. Aparte de eso, hay que reconocer que cuando se produce en el embarazo, que fisiológicamente hay una anemia, justamente Aumento de la bulimia. por el aumento de la bulimia, cuando nosotros sumamos una malaria con la ruptura de esos vasos o de esos glóbulos rojos, Anemia. esa anemia que produce, la anemia per se también es un factor que coayuda a lo que son esos daños a nivel de esos órganos. Sí, no, y el daño principal de todos y el que más riesgo y el que más problema da es el daño pulmonar. ¿Por qué? Porque después que ya la paciente embarazada llegó a un edema agudo pulmón con un síndrome de estrés respiratorio agudo, es muy difícil sacarla. Es tan difícil que inmediatamente hizo facto de que ya usted diagnosticó el síndrome de estrés respiratorio agudo, usted tiene que desembarazarla. El síndrome de estrés respiratorio agudo en intensivo, nosotros lo diagnosticamos es por la cantidad de oxígeno que usted le suministra al paciente y la cantidad de oxígeno que podemos ver o el porcentaje de oxígeno que se ve en lo que es la prueba de sangre o los gases arteriales. Los gases arteriales. Entonces, cuando tenemos una diferencia abismal, por ejemplo, un paciente normalmente tiene mayor de 300 la relación PO2-FiO2. Esa es la relación que se utiliza. O sea, el dióxido de carbono. O FiO2, que es la PO2-FiO2, que es PAFI se llama. Es una relación entre el aire suministrado y la cantidad de oxígeno que hay que suministrarle para usted tener esa cantidad de aire o de oxígeno en el cuerpo. En su sangre. Entonces, en ese caso, normalmente nosotros en el aire ambiente tenemos un 21% de oxígeno. Con ese 21%, usted respira y satura 99 y 100%. ¿Verdad? Con un 21%. Mantiene su equilibrio. Mantiene ese equilibrio. No tenemos que necesitar más oxígeno. Pero inmediatamente usted tiene que aumentar el porcentaje del oxígeno para poder saturar más. Entonces ahí la relación PAFI, PO2-FiO2 aumenta o disminuye y eso entonces se convierte en un síndrome de estrés respiratorio agudo. Por debajo de 200 entonces se considera un síndrome de estrés respiratorio agudo severo. En ese caso ya la probabilidad o la posibilidad la tasa de mortalidad de esos pacientes aumenta a más de un 50%. A las 24 horas, a las 48 aumenta un 75% y a la 72 a un 100%. Dios mío. O sea, realmente es una enfermedad que complica la vida del paciente que la padece, más en caso como se está hablando de mujer embarazada. Resulta que, como usted muy bien dice, doctor, cuando ya está sometida esta mujer a un distrés respiratorio, producto de esta enfermedad, lo ideal es la vía de desembarazo. Para nosotros es importante hacer una inducción y evacuar ese útero de manera tal que no sea agregada una morbilidad, como es el caso de la anestesia, la cesárea, y lo logramos. Hacemos la inducción, colocamos medicamentos para madurar ese cervix, luego medicamentos para que las contracciones se inicien. Y mire, doctor, lo que le voy a decir, la mejoría es increíble. Inmediatamente nace esa criatura, como esos pulmones, me imagino, comienza a expandirse, sobre todo porque ya esa compresión a nivel intraabdominal, esa presión que se siente, que está comprimiendo el diafragma, el músculo de la respiración, y que de repente no permite que se hagan los ejercicios, los movimientos respiratorios e inspiratorios. Entonces eso da una ayuda tremenda al paciente. Pero, doctor, y la muestra que lo vemos a diario en nuestro hospital cuando ocurre esto. Y tenemos que aclarar que hay discordancia en muchas cosas, porque es cierto que la mamá se recupera, pero el producto después del nacimiento lleva un cuidado mayor. Claro. E inclusive, solo la labor de parto
le influye un nivel de estrés y de No, consumo de oxígeno, ese Pero producto en- que de por sí está comprometido en un 50%. Sí, también. Porque la anemia hemolítica se presenta en un 50% en Sí, esas pero patologías. tenemos que recordar, doctora, que estamos entregando al perinatólogo un recién nacido muy complicado. Complicado. Posiblemente en bajo, Bajo peso. Posiblemente con una restricción importante. Con una Posiblemente encefalitis. con una encefalitis producida. Posiblemente con una anemia importante Y también. compromiso pulmonar. Imagínese usted. O sea, que es un bebé sumamente complicado y por eso debe manejarse a nivel de un tercer nivel de atención con médicos Y especialistas para poder preservar multidisciplinaria. ambas vidas. Nosotros vamos a recordar los teléfonos a nuestros amigos porque ya llegó la hora de que usted pueda hacer sus llamadas y preguntarle al doctor sobre el tema que estamos tratando central sobre el paludismo y malaria. Los números de nuestra cabina en CDN Radio es el 809-683-8790 o al 809-683-8791 y desde el celular sin cargo el 809-200-7777. Doctor, ¿cómo usted conoce la estadística en República Dominicana? ¿Cómo andamos nosotros y las zonas endémicas que tenemos? Bueno, mire, lo primero es que para conocer la estadística en República Dominicana tenemos que tener muchas. Porque hay una que se visualizamos en las clínicas, hay otra que visualizamos en los hospitales. Hay subestadísticas. Hay, entonces. hay muchas subestadísticas. Entonces, al fin y al cabo, uno no tiene una estadística específica porque no hay forma. Cómo usted agrupar todo eso. Y aparte de eso, que a veces tenemos que tener ojo visor de si se produce un caso. Salud Pública debe de inmediatamente, como lo ha hecho siempre, porque el CENSEC, que es el centro de atención a estos tipos de pacientes que le hacen la gota gruesa e incluso le dan el tratamiento, el paludismo, el CENSEC es muy eficiente. Déjeme decirle que en las clínicas eso es algo que yo lo llamo en 20 minutos y ya están allá. Lo que En media sucede, hora. doctor, es que esto es una enfermedad de notificación obligatoria. Sí. Y hay que notificarle inmediatamente al Ministerio de Salud, al área correspondiente de salud. Para que trabajen Y esto sí. en ese caso. Y esto exactamente. Ellos van a tomar la muestra, pero lo importante es que dan seguimiento. Ujú. ¿De dónde proviene esa señora? Le dan un historial clínico de dónde vino, dónde fue, con quién se vio la última vez. ¿Con quién? Si Exactamente. tenía fiebre o no esa persona con quien se vio. Y después de ahí recoger todos los datos para ir allá al centro o donde esa persona, para entonces visualizar si en verdad esa persona tiene paludismo también y poder tratarlo. Porque es una cadena, Doctor, tenemos una llamadita, una pregunta. Ajá. Buenas, Crónicas de Salud. Sí, buena, ¿cómo está? Le habla David de Bonao. Sí, a sus órdenes. Mira, doctor, yo estaba escuchando el programa en el celular, yo estoy en la calle ahora mismo. Entonces yo lo quité el programa, que me estaban llamando. Entonces yo quiero saber qué doctor es, porque yo tenía un rato que tenía el celular que lo estaba usando para otra cosa. Ok. Para yo hacer una preguntita. Yo soy internista e intensivista. Internista. Intensivista, ajá. Mire, doctor, a mí por tiempo me da como un dolor de barriga fuerte. O sea, fuerte y por tiempo me da eso. ¿A qué se debe eso? Lo que pasa es que el dolor de barriga hay que definirlo. Primero, si es un dolor de barriga, si es quemante, si es punzante, si es opresivo o ardoroso. Porque los dolores de barriga o los dolores de estómago, hay que ver si en el estómago, porque el abdomen se divide en varias partes fisiológicas, anatómicas, para poder definir qué órgano en verdad está afectado. Lo principal es establecer el abdomen, dónde le duele. Si es un dolor tipo cólico, si es un dolor tipo quemante, si es un dolor opresivo, si es un dolor en epigastrio, si en el mesogástrico, depende de dónde sea el dolor. Entonces de ahí se define qué tratamiento se le puede instaurar y si hay que hacerle sonografía, otro estudio. Pero en realidad lo que hay que visualizar primero dónde es el dolor y después de ahí hacerle una anamnesis real para entonces establecer el diagnóstico. Así que vamos a invitar al amigo David en Bonao, que es un radio oyente con mucha frecuencia, al cual le agradecemos, que debe visitar su gastroenterólogo, doctor. Sí. ¿Verdad que sí? Así nosotros hacemos su diagnóstico preciso y le integramos su tratamiento. Doctor, ya usted nos ha hablado de diagnóstico, no hizo toques de lo que es su manejo,
Pero nosotros queremos saber medidas preventivas. ¿Cuáles medidas debemos tomar si vamos a exponernos en alguna zona, si vamos a viajar? Por ejemplo, yo quiero visitar Egipto o quiero ir a tal o cual lugar donde también se encuentra como zona endémica. ¿Cuáles son las medidas medicamentosas y hábitos que debemos tener para cuidarnos de la exposición? Vamos a decir en familia. ¿Qué usted nos recomienda? Bueno, lo principalmente un repelente. ¿Y Muy cuál bueno. tipo de repelente? Porque hay muchísimos. Porque hay doctor, en el muchísimos mercado. tipos. Es un repelente para evitar de que el mosquito te pique. Porque lo principal es que si el mosquito te picó. Y el hecho es que en estos casos, si nosotros somos expuestos, ¿por qué? Porque nosotros cada vez que vamos a cualquier sitio tenemos la facilidad de que cualquier mosquito nos puede picar. Y en este caso tenemos que estar pendientes a esta afección en el caso de la picadura del mosquito, porque en verdad lo que más afecta al ser humano es la picadura, porque si el mosquito no te pica, inmediatamente tú puedes no recibir la enfermedad en sí, o no puede transmitirla a otro en caso de que la tengamos ya. Y doctor, ¿existe algún medicamento que podamos tomar antes de viajar que nos disminuya la probabilidad de infectación? Bueno, yo creo que esos son temas de sumo interés, doctora. Ya hablar lo que corresponde al tratamiento y prevención. Muy bien, usted hablaba del repelente, del uso de mosquitero en las zonas endémicas. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que nosotros fácilmente, si vamos a un lugar donde ya sabemos que hay casos de malaria registrados, sería bueno, y doctor, discúlpeme, sería bueno que Salud Pública en ese sentido tuviera una bella campaña de establecer a los dominicanos, si usted va para tal sitio, tiene necesariamente que cuidarse. Bien, doctor. Antes de la pausa conversábamos que entrábamos inmediatamente en lo que es el tratamiento, pero antes de entrar en el tratamiento, vamos a recibir una llamada. Buenas tardes, Crónica de Salud. Gracias. Yo quiero preguntarle al doctor si esos virus que lo transmiten los mosquitos, si eso se repite, si a una gente le da paludismo y sobrevive, entonces le puede dar de nuevo, igual que el dengue, chikungunya, esas cosas se repiten. Okay. Excelente pregunta. Sí, esa. excelente tu pregunta. Sabemos que en el caso de tanto el paludismo como el dengue tenemos cepas. Quiere decir, en el dengue tenemos 4 cepas diferentes. Si usted le dio dengue en una ocasión y le dio la cepa número 1, le quedan 3. Así es. Así es que, indiscutiblemente, si le toca la 2, le va a dar. Y lo malo es que la malaria tiene 400 y 75 tiene. ¿Entiende? Entonces, quiere decir, puedes repetir. Ahora, ¿cuál es el problema? Es una muy buena pregunta, doctor, Sí, porque no, muchas personas entienden, no, y a mí me dio malaria. No, ya a mí me dio A mí dengue, me ya no dio me vuelve a dengue, dar. ya yo no vuelvo a sufrir de eso. Esa Pues no, miren, eso no es atención, igual que la viruela, que la varicela, que da una sola vez. Ya la viruela está erradicada, pero la varicela ya se coloca y se inmuniza el cuerpo. Se inmuniza, ¿no? Exactamente. Pero mire qué bueno, doctor, eso que usted está diciendo. O sea que puedes repetir ambas entidades, sí, producto de que incluso, son varias cepas. Incluso han habido pacientes que uno ve que tiene un dengue, como le llamábamos antes, clásico, o que la persona todavía tiene esa idea, que era sin signo de alarma. Exacto. Sin signo de alarma, que es ahora. Cuando presentaba este tipo de dengue, el paciente pasaba con un proceso febril, duraba 7 días en la clínica, hospital, y se iba para su casa, bien. Pero cuando le vuelve a dar, entonces le da hemorrágico. Y dicen, oye, pero mira, cuando te da la segunda vez te da hemorrágico. No necesariamente tiene que ser así. Así es. Lo que pasa es que es una cepa diferente y se puede comportar diferente en el cuerpo. Entonces eso dependerá de la persona. Sí. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Crónicas de Salud. Aló. Sí, le escuchamos. Buenas. Sí, buenas. Soy joven que llamó desde Bonao ahorita. Sí, dígame Mira, usted. esa es una preguntita, doctor. A mí me da como una flojera en la rodilla. Yo trabajo regando volantes, entonces me da o sea, a veces me da como una flojera en la rodilla. ¿A qué se debe eso? Vamos a ver. Le respondemos en el aire. El joven de Bonao, muy preocupado por su salud, le felicitamos por eso. Pero yo creo que él debe ir a un médico general, un internista, Para que le haga un chequeo general. Porque la flojera puede ser por muchas causas. Sí, claro que sí, así es. Decíamos, doctor, sobre el tratamiento, ya que estamos casi finalizando el espacio,
¿Cuál es el tratamiento que se usa sobre todo en las mujeres embarazadas, en el niño y en el adulto? Bueno, ahora mismo en la embarazada principalmente está un nuevo medicamento que ya incluso llegó a la República Dominicana y lo estamos usando, que es el artesunato, que viene endovenoso. Ese medicamento incluso se puede en muchas ocasiones, y las guías de casos de mujeres malaria con embarazo te recomienda que también tú puedas usar juntamente con la cloroquina. La cloroquina. La cloroquina, que se pueden usar junto al artesunato y cloroquina para potencializar el efecto y mejora a la mujer embarazada principalmente, porque en este caso lo malo es que las embarazadas están muriendo en nuestro país por paludismo. Y somos endémicos, tendríamos que tener un PhD. Entonces, lo ideal es que nosotros, tanto los médicos generales como los médicos especialistas, estemos muy, muy observando cómo una persona hace fiebre. Desde que haga fiebre una mujer embarazada, vuelvo a repetir, fiebre, mujer embarazada, ingrésela. Entonces, doctor, usted dice que la malaria o paludismo tiene cura. Realmente se sana. Se sana la persona. Y no se muere. Y no se muere. No tiene por qué morirse. No, se muere cuando llega tarde. Exacto. Entonces nosotros queremos en estos minutos que nos quedan de programa, doctor, que usted haga un recorrido de aconsejo y de prevención a nuestra población que nos está escuchando esta tarde, de cómo ellos, si tienen algunos síntomas, primero cómo evitar contagiarse con la picadura de un mosquito y obtener la enfermedad del paludismo, y luego cómo usted daría los consejos para que en caso de que presenten algún tipo de signos y síntomas, ¿cuál es el momento apropiado para acudir en busca de ayuda a un médico? Ok, mire, en primera instancia tenemos que estar claro que ya sabemos que es una enfermedad endémica de nuestro país. Por ende, donde quiera que estemos, tenemos que cuidar. Tenemos riesgos. Y tenemos riesgos, aunque en algunos sitios más que otros, por ejemplo, el este, la zona de San Pedro, en el sur profundo, Barahona, Punta Cana, se ha presentado casos. Entonces, tenemos que tener ojo visor de que la República Dominicana es endémica. Por ende, tenemos que cuidarnos de que el mosquito no nos pique. Por ende, si estamos en un hogar de un familiar que vamos para el campo, use su repelente y mosquitero. Úselo, porque puede hacer que las personas allí tengan el paludismo, porque tiene un periodo de incubación de 5 a 3 meses. Así es. Entonces, como tiene un periodo de incubación tan largo, no sabemos en qué momento la persona puede estar infectante o puede infectar a otro. Por ende, nosotros como ciudadanos de República Dominicana tenemos que estar muy pendientes a esto. Y por último, tenemos que siempre estar observando. Si nosotros hacemos fiebre, en cualquier etapa, fiebre alta, vaya al médico para que le hagan su chequeo. Y aunque le hagan un hemograma y esté normal en ese momento, si presenta fiebre otra vez, vaya al médico nuevamente. ¿Por qué? Porque las fiebres indican de que algo está sucediendo en el cuerpo. Y como son enfermedades endémicas, tanto la malaria, paludismo, como el dengue, la leptospira, tenemos que estar pendientes a las fiebres que podemos hacer. Por ende, fiebre, ir al médico inmediatamente y hacerse su chequeo y sus analíticas de control. Doctor, ¿dónde usted está ubicado? ¿Cómo podemos localizarlo? ¿Y dónde podemos llamar? Bueno, estamos en el Centro Médico Vista del Jardín, en la unidad de cuidado intensivo. También estamos en el Centro Médico Escaño, en la Dr. Delgado Casequín Independencia, de 2 a 4. ¿Y sus lunes teléfonos? Y jueves, 829-717-6045. Le damos las gracias al doctor Corporán por su preciosa y extendida presentación, por esa gran enseñanza a nuestro pueblo. Ahora continuamos con un programa de mucha variedad, Reyes, y con mucho más variedad. Y entonces CDN Radio, le exhortamos que permanezcan con nosotros y mañana estaremos en otro programa más de Crónicas de Salud. Buenas tardes. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.